Bienvenidos al podcast Ciencia y Cultura, donde la ciencia se entrelaza con la cultura, la literatura inspira la investigación y las artes dan vida a la innovación. Prepárate para sumergirte en conversaciones fascinantes, entrevistas inspiradoras y análisis profundos que te dejarán con ganas de más en ese podcast realizado por el Departamento de Biblioteca Extensión Cultural. Sintoniza y únete a la conversación. Un saludo para todas, para todos. Es un placer recibirlos aquí en esta nueva temporada del podcast Ciencia y Cultura. Mi nombre es Mauricio Vanegas, director de la Biblioteca y Extensión Cultural, y es un placer para nosotros recibirlos e iniciar este diálogo. Hoy, en este nuevo episodio de Ciencia y Cultura, vamos a sumergirnos en el tema de las diversidades, las etnias, el territorio, a partir de la referencia con el universo de la literatura. Y qué mejor escenario o ambiente que hablar de la literatura local. Por eso tenemos un invitado de lujo, un invitado muy especial. Se trata del señor Carlos Fram, poeta, novelista, que ha marcado una obra muy importante, muy emblemática, que se ha convertido en una significancia de incluso aspectos jurídicos en Colombia y que constantemente está produciendo. Recientemente llegado de México y que hace parte de una explosión literaria muy intimista, algo así como lo que podemos denominar como la autoficción, y que hoy ha tenido el lugar para aportarnos en este diálogo y conversación. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Mauricio. Muy honrado por tu invitación. Listo, nos encanta tenerte. Voy a empezar con una de esas preguntas de choque relacionadas con este año. Se cumplen 100 años de la muerte de Kafka. Y trayendo a colación la obra Carta al Padre, ¿qué tenés que decir sobre tu padre? ¿Qué se te ocurre cuando te pregunto al respecto? Bueno, en mi caso personal, mi padre fue una figura muy ausente en mi infancia, puesto que yo vivía con mi madre y mi hermano en Sonsón y él trabajaba de agente viajero. Entonces, él hacía presencia cada 2 o 3 meses, se quedaba un fin de semana. Total que solamente cuando yo terminé el bachillerato y llegué a Medellín a buscar empleo, ya conviví con él, pues hasta su muerte, ¿no? Pero no fue una presencia determinante, influyente, inspiradora para mí. Ese papel lo tuvo fue mi madre, más bien. Sin duda, y tu Sí. madre es efectivamente uno de los protagonistas más importantes de tu obra literaria, que uno en tu obra siempre ve aspectos relacionados con tu propio proceso de vida, aspectos biográficos, pero ¿qué fue determinante para que te volvieras un escritor? Bueno, yo creo que es una suerte de constelación de causas y cosas, ¿no? El encuentro en la infancia con la palabra, con la música de las palabras. Desde niño me aficioné a leer, descubrí la biblioteca municipal, la curiosidad, por supuesto, estaba ahí por el conocimiento. El encuentro ya en Medellín con algunos personajes como Manuel Mejía Vallejo y su tertulia, Evel Botero, el escritor Manizalita, Aurita López, la librera, Aguirre, Jaime Jaramillo Escobar, en fin, como que es básicamente el encuentro con los libros y con tertulios o amantes también de los libros me fueron llevando. Yo nunca me planteé en la adolescencia como el deseo de escribir. Eso vino ya un poquito tarde, a mis 19 años, que empecé como a pasar de la lectura a hacer ejercicios de poesía, digámoslo así. Y bueno, ese fue mi destino y así ha sido. Y no has escapado. Carlos, un enamorado de los libros, ¿cuál sería el libro favorito de Carlos Fram? Bueno, el de la isla desierta. Yo soy muy borgiano, entonces yo me llevaría a la poesía de Borges. Lo he pensado, sí. Y de tu propia obra, ¿cuál preferirías? Pues yo pienso, por ejemplo, que un poemario que escribí a mis 20, que se llama Un día en el paraíso,
que es una serie de poemas en prosa al universo, muy inspiradas en mi encuentro con Sagan, el astrónomo, y su obra, con personajes de la ciudad como el físico Alonso Sepúlveda y el matemático Antonio Vélez, o sea, el descubrimiento del modelo cosmológico y de la teoría evolutiva dieron paso a la redacción de unas prosas poéticas que me han traído mucha satisfacción, porque a pesar de ser un libro de poesía, ha ido haciendo su camino, tiene 9 ediciones, y por ahí hay personas que se saben poemas de memoria, en fin. Me incluyo. Pero los que te conocemos sobre todo sabemos que vos sos un privilegiado de la memoria. Entonces te pregunto, ¿algún verso, fragmento que te asalte en este momento y que nos quieras compartir? Puede ser. De hecho, hay un poema en el libro Un día en el paraíso que me ha traído la satisfacción de ver cómo se vuelve un poco anónimo, ¿no? Se llama Teoría de un encuentro, quiero compartir. Dice: algo nos prefiguraba en cada primitivo duplicado de molécula, en cada afortunada mutación de cromosoma, en cada cópula de seres verdeazules. En otros ojos empezábamos a ver, en el pez pulmonado eras tú, era yo quien respiraba, y por siglos fue guardada nuestra huella a una anfibia en la memoria del esnable de la arena. Fría sangre de reptil horadó nuestras arterias, y en sus ferales fauces era nuestra hambre y nuestra sed las satisfechas. Asistimos a la noche pavorosa del saurio y, aunque no con esta piel, al sol calcinante del terciario. En la ardua glaciación y terrible tempestad, arborícolas primates nos acogieron entre los suyos. Cuántas edades trabajándonos un rostro, dibujando nuestros labios, tornándose en humana pubescencia las escamas. Cuántas distancias, esculpiéndonos los pies, inventándonos caminos, dejando a la abrasión del tiempo de cantarnos un perfil. Cuántas agonías sobreviviéndonos en cada decisivo alumbramiento, renaciendo siempre con la probabilidad adversa, siempre en busca de una nueva perfección, de una mayor tersura, de un cerebro superior a medida que nos erguíamos. Cuánto universo para que hoy nuestras manos se encontraran. Gracias, Carlos. Siempre es uno de mis poemas favoritos. Gracias, de tu obra. un poquito largo. Este ejercicio de la escritura normalmente es doloroso y puede ser complejo. ¿Qué es lo que más te ha dolido escribir? Bueno, yo he sido un escritor más bien gozoso, digámoslo, pero en la escritura de la novela Del otro lado del jardín, pues que, como tal vez muchos ya saben, parte del acompañamiento en la muerte de mi madre, pues como estaba tan reciente el hecho, la escritura de ese libro sí fue dura, digamos, me arrancó lágrimas y en fin, sí, ahí sí tuve esa sensación de la escritura como un proceso que implica también un cierto padecimiento, digámoslo así, volver sobre los hechos, sobre la figura de mi madre, que fue tan querida para mí. Pero los otros libros han sido, bueno, no creas que comparto la frase de Cioran de que un libro es un suicidio diferido, ¿no? En mi caso, por lo menos 3 de mis libros han sido eso, suicidios diferidos, incluyendo el último, que es una crónica de viaje a México. Lo es porque yo me fui en el año 2016 para México con lo opuesto. O sea, fue un acto que era a la vez una fuga, era una expiación, era un exilio, era una búsqueda de una idea porque estaba sin tema para escribir nada. Entonces, pero incluso ahora que estoy haciendo ese recuento de lo ocurrido y de los personajes que pasaron por México, es un ejercicio que disfruto. Bien.
Pues me parece importante mencionar al respecto de la obra Al otro lado del jardín, que en su momento incluso lo publicitaron algunas editoriales como La obra de la muerte de la madre, que es una obra que encontramos en la biblioteca ITM y está recomendada, pero además que tiene un episodio adicional que sería importante contarlo, y es que está a punto de presentarse en una de las plataformas de audio y video porque se convirtió en una producción cinematográfica. ¿Qué tenés para contarnos al respecto como noticia? Ah, sí. Bueno, yo desde que el libro apareció en el año 2009, muchas personas que lo leían me comentaban que les parecía que tenía un potencial dramático, ¿no? Y de hecho se hizo una obra de teatro sobre la película, sobre el libro, y estando yo en México, pues me buscaron de una productora México-española a proponerme la compra de los derechos para hacer película. La hicieron para la plataforma de HBO, está en estos momentos como en unos festivales, ¿no? Pero creo que ya para mayo está ya disponible, y pues muy emocionante, claro, porque los actores son de primera, la producción se hizo pues como con todos los recursos, en fin. Yo no lo he visto, pues leí el guión, pero pues me da la impresión de que quedó muy bien. Y ya se está presentando en diversos escenarios, todavía no hemos tenido la posibilidad de verla, me invitas cuando sea esa premier, que sería muy importante, y también pues contarle a todas las personas que nos escuchan, que nos ven, acerca de este importante acontecimiento. Carlos, ¿algún ritual de escritura que manejes, algo que consideres importante compartir? Bueno, yo sé que muchos escritores, lo he leído, tienen pues sus rituales a la hora de la escritura. Yo sencillamente necesito una ventana y soledad. Necesito estar solo para poder escribir. Eso es lo único que necesito. De resto, bueno, y estar, no puedo escribir, digamos, como en sitios abiertos, irme a un parque. No, necesito estar en mi sitio con una ventana, con buena luz y solo, en la soledad. ¿En qué estás trabajando en este momento o cuál es tu última obra que podamos comentar y promocionar? Bueno, yo el año pasado publiqué en una edición de autor un libro que se llama En la Ribera del Olvido. Mostralo. Que es una recopilación como de la parte poética de mi obra, ¿no? O sea, hay 3 libros ahí: Antino, Un día en el paraíso y Deslumbramiento, que son libros donde predomina la poesía. Por fuera de eso está pues Del otro lado del jardín, y actualmente estoy terminando una crónica de viaje, tipo novela autobiográfica, digamos, de una estadía de 6 años en México, ¿no? Muy centrada en esa cantidad de personajes, ¿no? Que proporciona no solo la historia de México, sino esos personajes que pasaron por México y que fueron marcados por el país y que escribieron, tipo Malcolm Lowry o D.H. Lawrence, Artaud, Barbara Jacob mismo, en fin, algunos retratos de una cantidad grande de personajes. En eso estoy ahora. Me parece muy interesante pensar un poco que renuevas el arquetipo del escritor colombiano exiliado en México, que son varias las anécdotas: Mutis, García Márquez, Porfirio Barba Jacob. Sí. Vos renovaste entonces, digamos, ¿qué tiene ese México para atender a escritores colombianos que se vuelva importante? Sí, esa pregunta me la hacía yo antes de ir a México. ¿Por qué? ¿Por qué Barba Jacob y García Márquez, Fernando Vallejo? Y hay más. Estaba Germán Pardo García, una poeta, Laura Victoria, un señor García Aguilar, que ahora vive en París. Muchos han pasado por México. Pues México es la ciudad propiamente, es una de las ciudades literarias. Hay una gran actividad cultural, intelectual, hay librerías por todo lado, hay una calle que es Donceles, una calle muy antigua de México, donde hay librerías de viejo por cantidades.
hay una producción editorial grande, hay editoriales como el Fondo de Cultura Económica y otras, Porrúa, por ejemplo. Entonces, además, está propiamente la historia de la ciudad. La ciudad tiene una historia fascinante, muy macabra a veces incluso, ¿no? Y yo buscaba de pronto un poco el anonimato de una gran ciudad, de una megalópolis, ¿cierto? Para caminar las calles. Entonces yo llegué a México y aunque llegué en condiciones precarias, sin embargo me enamoré de la ciudad y la caminé mucho y rápidamente me di cuenta de que ahí estaba ese tema que me estaba haciendo falta para emprender otro proyecto literario, ¿no? Sí. Este es el podcast de Ciencia y Cultura del Departamento de Bibliotecas y Extensión Cultural del ITM. Muchos de los estudiantes o personas pues, que van a ver esto son de pronto personas interesadas, sea en el mundo de la ciencia, la literatura, quizás haciendo sus primeros pinos en temas de escritura. ¿Alguna voz, alguna palabra que quieras decirles a ellos? Bueno, yo coincido con alguien que dice que un escritor no es más que un lector que escribe, ¿no? Y que nadie puede escribir más de lo que lee y en ese sentido el mejor consejo que uno le puede dar a un joven que está empezando, que tiene curiosidad y amor por las palabras, es leer y leer a los maestros y ya, no tengo más que decir que eso, leer. Carlos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a este equipo de producción, al equipo de comunicaciones. Y este fue un capítulo más de este podcast Ciencia y Cultura.